Hoy queremos fijar nuestra posición en relación al caso de los containers que se han encontrado en varios puertos de Venezuela. Lo primero que queremos resaltar es que para nosotros lo que huele mal no es la comida. Yo creo que lo que huele mal es la ineficiencia, la irresponsabilidad y la corrupción. Y muchos de estos aspectos es lo que queremos tocar el día de hoy. Tres aspectos fundamentales resaltamos en relación a este caso. Uno, la irresponsabilidad y la ineficiencia en el manejo que ha hecho el gobierno de esta cadena alimenticia de Pedeval y de Mercal. Esta irresponsabilidad y esta ineficiencia viene como punto de fondo en un gobierno que pretende ser dueño de todo. Y como dice el viejo refrán, el que mucho abarca, poco aprieta. Un gobierno que quiere ser dueño de todo termina en esta circunstancia que estamos conociendo hoy de un manejo ineficiente de la cadena alimenticia y de manera irresponsable. Pero esto tiene un punto que para nosotros es el más importante. ¿A quién afecta esta irresponsabilidad y esta ineficiencia? A la gente, a quien nos está viendo el día de hoy. Cuando la gente está haciendo la cola en el Pedeval, porque no hay producto, hay pocos productos, es porque esos productos se pudrieron en los containers. Cuando llegamos a los anaqueles, allí en Pedeval, y no encontramos esos productos, es porque están en los containers que se acaban de podrir. Es allí donde duele lo que está pasando con los containers. Es allí los venezolanos quienes sufren en las consecuencias de ese manejo irresponsable e ineficiente. Con estas toneladas que se perdieron en estos containers, le hubiésemos podido dar almuerzo a todos los venezolanos por una semana. A todos los venezolanos. A quienes hoy están en las cárceles de Venezuela, que tanto sufren el tema de la comida, hemos podido alimentar por 3 años y medio a todos los reclusos de Venezuela con sus 3 papas diarias. Por 3 años y medio a todos los reclusos, los que están en las cárceles de Venezuela, por 3 años y medio sus 3 comidas. Hubiésemos podido alimentar a 130.000 niños por almuerzo o a 400.000 niños solamente por un año en almuerzo. Entonces vemos cómo quienes terminan pagando esta ineficiencia y esta irresponsabilidad son los venezolanos. Son los venezolanos que están buscando una Venezuela distinta. Y este modelo que se ha planteado simplemente nos lleva a eso, a este tipo de situaciones donde no le da respuesta a su principal problema, y en este caso en el tema de la alimentación. El segundo tema que va atado al primero que acabamos de mencionar, las expropiaciones. Aquí las expropiaciones se han convertido, y así lo decimos, como el dengue de la economía. O sea, a todo le cae, a todo lo daña, a todo lo enferma. Y hemos visto cómo la expropiación, uno de los cómplices de esto es la Asamblea Nacional. Este año, a comienzo de año, y así lo advertimos en su oportunidad, en enero de este año, se modificó la reforma de la ley del Indepavis para darle estas facultades al presidente de convertir a la expropiación en una sanción, que no es lo que está en la Constitución. Si hay acaparamiento de algún empresario, si hay un remarcaje de precio, bueno, el gobierno tiene la facultad de imponer una sanción y unas multas, pero nunca expropiar. La expropiación es un camino equivocado, porque lo que hace es multiplicar los containers podridos. Hacia eso apunta la expropiación. Y uno se pregunta a estas personas que expropiaron sus negocios, por ejemplo, en Quinta Crespo, que no habían hecho ni la pequeña parte de lo que tiene que ver con los containers con comida podrida. Ni la pequeña parte. Fueron expropiados. Y uno se pregunta como venezolano, ¿quién expropia al gobierno de esta práctica de los containers? ¿Quién lo expropia? Entonces vemos, repito, cómo este tipo de expropiación lo que conducen es a la ineficiencia, a la irresponsabilidad y no a generar una economía que pues genere empleo y que le garantice los alimentos a los venezolanos. Creo que debe haber aquí una línea donde pueda estar el Estado, pero el Estado tiene que ser más un promotor de esa iniciativa privada para garantizar no solo el empleo, sino también para garantizar los alimentos en este caso. Y donde existe un respeto a la propiedad privada, porque vemos cómo la expropiación lo que hace es simplemente desconocer a la propiedad privada, porque no ha habido, como dice la Constitución, en ninguno de los casos que ha ocurrido, ni sentencia firme, ni pago justo, que es lo que exige
la Constitución cuando ocurre una expropiación. Repito, la expropiación se está utilizando como un mecanismo de sanción en lugar de utilizarse para el interés colectivo, tal y como lo expresa la Constitución. El último punto que queremos tocar es en relación a la corrupción. Por eso decimos que huele mal. Lo que huele mal no es los alimentos, sino la corrupción. Aquí hay intocables. El presidente lo ha dicho, que aquí no hay intocables, que aquí caiga quien caiga se va a proceder, pero resulta que no. Ya hay intocables declarados por el propio presidente. Resulta que el ministro Ramírez, quien llevó casi al colapso el sistema eléctrico, quien fue partícipe del hundimiento de la plataforma de gas y quien ahora pues estaba a la cabeza de lo que es Pedeval, es ratificado por el propio presidente. Y uno se pregunta, oye, ¿qué esconderá el ministro Ramírez que el presidente no lo quiere mover? ¿O es que el presidente también se está haciendo cómplice de esto? ¿Quién designa a los ministros? El propio presidente. ¿Quién ya lo exculpó al ministro Ramírez? El propio presidente. Y si creo que hay algo que solicitar desde ya, es la destitución del ministro Ramírez, para que pueda existir una investigación clara y transparente, al igual que el ministro Cabello, quien maneja los puertos de este país. Desde el año 2008 estaban containers allí. Pasó el 2008, 2009, 2010. Nadie se dio cuenta. Hay que ratificar entonces al ministro. Hay que ratificar entonces al ministro Cabello o al ministro Ramírez. No sabían entonces que esos containers estaban allí. Pero siguen los intocables. La empresa que maneja los puertos. Es que tampoco sabía de esto. Donde la comparten los venezolanos y parte los cubanos. Es que no hay responsabilidad entonces de quienes manejaron los puertos allí. En este momento no se les va a interrogar. Siempre terminan pagando los trabajadores, el nivel medio, los gerentes, pero los grandes chivos, ahí están, intocables, y siguen intocables hasta ahora. Nosotros ratificamos que aquí el caso de los containers también debe ser investigado por la propia Asamblea. Ya el año pasado esta Asamblea Nacional, que tiene un poder de control, no hizo nada con respecto al caso de los bancos intervenidos con dinero del Estado. Aquí vemos entonces cómo la Asamblea Nacional, en lugar de estar nombrando una comisión para llevar a cabo una investigación sobre esto, lo que está haciendo es interpelando a la empresa Polar. La pregunta es, bueno, interpela a la empresa Polar, pero lo que sí debe ser inmediato es este abuso donde hemos encontrado estos containers podridos, donde no ha habido ni siquiera por parte de la Asamblea ninguna interpelación. A este momento ninguna comisión que se haya nombrado para ejercer su labor contralora para que cosas como esta no lleguen. Y allí vemos cómo la labor de la Asamblea es fundamental y cómo nos afecta en nuestro día a día. Aprobando leyes para expropiar cuando nos afectan en nuestra cadena alimenticia, en este caso en particular. Como vemos, cómo la corrupción, al no ser controlada por parte de la Asamblea, produce casos de ineficiencia y responsabilidad. Así que el llamado es a que no existan estos intocables. Y hasta ahora hay intocables protegidos por el propio presidente y que no es posible llevar a cabo una investigación transparente mientras tanto sigan el ministro Ramírez y el ministro Diosdado Cabello a la cabeza de los ministerios que controlan los puertos y que controlan Pedeval. Así que si hay de verdad un esfuerzo serio para el combate de la corrupción, tendría que pasar por allí. De lo contrario, es más de lo mismo. Y quienes van a caer son la línea media, o como dirían en criollo, los pendejos. Así que aquí lo dejamos y le dejo para que entonces Douglas termine de esta fase.